11 de la mañana. Tenemos en este momento en Viedma, Patagones y los alrededores 3 grados con una sensación térmica de 0 grados, con una humedad de 72%. Hay viento del sudeste a 12 kilómetros por hora, la visibilidad es muy buena, de 30 kilómetros, y la presión es alta, 1028,6 medida en hectopascales. El cielo está mayormente nublado. Se espera para hoy una temperatura máxima de 7 grados en nuestra querida comarca y los alrededores, lo mismo que para mañana domingo, 7 grados, hasta el lunes inclusive, temperaturas por debajo de los 10 grados, a partir del martes y hasta el viernes por lo menos, va a rondar en 15 grados promedio la temperatura con cielos nublados. No se hagan ilusiones con el sol. Va a haber cielo nublado, pero temperaturas más llevaderas y agradables. Hablando de cosas agradables, tenemos visitas, como siempre, como cada sábado. En este caso vamos a recibir a Vanessa Rusiot. Hola Vanessa, buen día. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Chavo? ¿Todo bien? Todo bien, Bueno. muy bien. Y Mercedes Querejeta. Hola Mercedes, buen día. Hola, Chavo, ¿cómo estás? Bien. Buen día a la audiencia. No han venido por separado, han venido juntas porque tienen un emprendimiento juntas y tienen que ver nada más y nada menos que con las emociones de las personas, de la gente. Un trabajo arduo, si los hay, me imagino, ¿no? Sí. Vamos a empezar por el principio desde hace cuánto que están trabajando juntas, porque esto lo hacen juntas. Y después de la pandemia nos encontramos con Merce, o ahí cuando recién nos dejaban como salir. Ajá, sí. Nos encontramos por redes y nos tomamos un café y de ahí nunca más nos separamos. Amor a primera vista, como dice Merce. Y ahí empezamos como a pensar en esto de cuántas similitudes teníamos, no solo en nuestra vida, sino cuántas similitudes teníamos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de abordar la vida, en nuestro crecimiento. Y bueno, y de ahí empezamos de a poco a planear talleres, charlas, y bueno, y de a poco, hace 3 años nació MB, Inteligencia Emocional, que así están las redes también. Uh-huh. Sí, así fue. Fue un poco por casualidad y bueno, nosotros siempre decimos que las casualidades no existen, que por algo nos encontramos y para algo nos encontramos. Bueno, es el tema de las emociones, que es el tema transversal a todo lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos talleres y trabajamos también juntas y separadas. Uh-huh. Estudiamos mucho, estamos muy formadas, más allá de la formación de base de cada una. Seguimos haciendo especializaciones y posgrados y trabajamos a nivel individual y personal, y también asesorando equipos de trabajo y empresas en esto de las emociones y el fortalecimiento de los equipos. Así que bien entusiasmadas y bueno, creciendo poco a poco, instalándonos. Así que te agradecemos este espacio porque nos ayudas a difundir lo que hacemos. Por favor, un placer. Y cuando se habla de emociones, en primer término, ¿de qué se habla? Por lo menos empecemos por a lo mejor por un abordaje grupal, a lo mejor. Sí. ¿Desde qué lado se aborda eso? Primero, estaría bueno decir qué es una emoción. Uh-huh. ¿No? Una emoción es una energía, es un impulso que nos mueve a actuar. O sea, frente a un estímulo que puede ser interno, de algo que nosotros sentimos, o puede ser una situación, o puede ser una persona. Uh-huh. Eso dispara una respuesta que es involuntaria, que es intensa, que tiene su formación a nivel cerebral, que es la emoción. Uh-huh. O sea, ¿no? La energía que me mueve a actuar, eso es la emoción. Entonces, las emociones atraviesan absolutamente toda nuestra vida. Uh-huh. Nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestras decisiones. ¿Y qué pasa? Nosotros las tomamos porque como son inconscientes e involuntarias, si no hacemos un trabajo, no sabemos desde dónde actuamos, ¿no? Entonces, bueno, nuestro trabajo es a nivel de crecimiento personal y también a nivel de equipos de trabajo o grupos
que se pueda ver esta manera de vincularnos y de dónde nos vinculamos cada uno. Ajá. Todo el tiempo estamos en emoción, o sea, toda nuestra vida está marcada por una emoción, aunque estemos en pausa o en calma, siempre estamos en una emoción. Entonces todas las decisiones que tomamos diariamente, todas las maneras que tenemos de relacionarnos con el otro, son emoción, estamos en emoción, somos seres emocionales. Entonces, como bien decía Marce, hay que aprender a gestionarlas, las emociones, ¿no? Aprender a gestionarla, ¿qué significa? Yo ayer hacía un videíto donde expresaba esto, que en gestión de emociones estamos muchas veces, pero también muchas veces de la manera incorrecta, ¿no? No sé, negándolas o haciendo catarsis y después nada, porque bien podríamos decir que la catarsis podría ser un impulso, pero después hay que seguir trabajándolo, ¿no? Entonces, o negarlas, o afuera, que es tan común, ¿no? Sí, decir sí. siempre la responsabilidad es de afuera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de emociones, el eje va a la gestión emocional, ¿no? A ver qué me pasa, qué información me trajo ese sentimiento de adentro, cómo lo tengo que gestionar. Digo, no gestionar una emoción es, por ejemplo, lo que vemos todo el tiempo en la televisión, alguien que se choca con uno en el auto y se bajan con un fierro. Eso es no gestionar una emoción, ¿no? Y aparte los tips para gestionarlos están al alcance nuestro. El primero y principal que todos tenemos es la respiración, ¿no? Empezar desde ese lugar. Sí, y le sumo a lo que dice Vane, que una emoción dura 90 segundos. Entonces, por no tener conciencia de esto, ¿cuántas veces hacemos o decimos cosas de las que al instante nos arrepentimos? ¿No? Porque no tenemos conciencia, o sea, lo hacemos de una manera involuntaria, inconsciente y sin poder evaluar lo que estamos primero sintiendo, ¿no? Por eso decimos, la emoción, como te decía yo, dura 90 segundos. Pero vos me podés decir, no, Mercedes, yo hace 3 horas que estoy enojado, o 3 horas que estoy triste. Claro. Bueno, eso es más que la emoción. Eso es el pensamiento, es lo que yo le agrego a la emoción, ¿no? Nosotros, por ejemplo, siempre decimos con Van en los talleres que escuchamos un ruido y uno dice, es un ladrón, ¿no? Y miramos y decimos, no, es el gato. Bueno, baja la emoción. Digo, cuando uno interpreta la emoción, identifica la emoción baja. Entonces, si uno tuviera como más ejercicio de esta cuestión, que por supuesto uno puede decir, bueno, sí, pero yo no voy a estar permanentemente en conciencia, se aprende. Se aprende. Y gestionar es controlar, porque digo, me parece muy finito, ¿eh? No. Ni es controlar, ni es esconder, ni es tapar. Gestionar es, primero y principal, reconocerla, ¿no? Reconocer la emoción, ponerle nombre. Para seguir el hilo del ejemplo de Marce, es cuando sentimos un ruido y sentimos miedo, o sea, el primer síntoma es nuestro cuerpo, o sea, cuando viene una emoción, en el primer lugar que lo vemos es en nuestro cuerpo, ¿no? Nos transpiran las manos, nos ponemos colorados, lloramos, nos agarra ese espasmo del miedo. Y desde ahí hay que reconocerla. Y desde ahí, ahí está la importancia de los pensamientos y ver si nosotros seguimos alimentando ese miedo, porque era un ladrón que me podría haber hecho esto, que me podría haber... o no, o bajamos y actuamos en más calma, por decirlo así, ¿no? O vemos que es un gatito y bueno, no pasó nada. Digo, el primer paso para gestionar la emoción es reconocerla, ¿no? Y por ahí hablando de emociones un poco más profundas, si se quiere, o que están más arraigadas a las cuestiones de la vida, también hay que reconocerlas, porque hay muchas emociones que vienen de larga data, por decirlo así, ¿no? Que vienen a nuestra vida
desde hace un montón de tiempo. Entonces siempre es primero reconocer, ver qué información me trae, por qué si yo veo tal cosa o por qué si me dicen tal cosa yo me pongo triste o yo me irrito, o yo, ¿no? Tomar esa información, eso es gestionar la emoción, empezar como a vivirla en conciencia, como dice Merce. Claro, la gestión es trabajo. Cuando uno habla de gestión, habla de trabajo. Llevado al plano de las emociones, sería trabajar sobre lo que siento, qué hago con lo que siento, identificarlo, qué mensaje me trae. Después esta otra parte de no identificarme con la emoción, porque digo, yo puedo tener un momento de ansiedad, pero yo qué digo, soy ansiosa. Claro. ¿No? Entonces, las emociones son pasajeras. Yo estoy haciendo ahora una formación en mindfulness y nosotros hablamos que las emociones son huéspedes. O sea, vienen, nos visitan y se van. Si uno tuviera esa conciencia, digo, ¿no? De que esto pasa, como dice la frase, esto también pasará, y no sigue como alimentándola con el pensamiento, sería como todo mucho más sencillo y uno, en lugar, como decimos nosotros, en lugar de reaccionar, respondemos en conciencia, ¿no? Y esto que decía Vane, muchas veces tenemos como reacciones repetitivas, digo, ¿no? Yo siempre actúo de la misma manera, bueno, eso también se trabaja en la gestión y es más, en algún punto se puede ir un poco más atrás a ver qué manera aprendí yo, ¿no? De mis cuidadores, de mi infancia, de mi historia. Nosotros también hacemos otro taller que es el de heridas de la infancia, donde, bueno, ahí aparecen estas cosas, ¿no? Las he visto ahí con mucha gente. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Las he visto con mucha gente en ese, Sí, en ese taller. Sí. Taller profundo, si los hay. Las heridas emocionales de la infancia es un tema también que nos apasiona, que nos atraviesa. Nada. Son temas nuevos, chavos. Claro. Son temas nuevos. Sí. Entonces, es lo que yo te decía hoy fuera del aire, que nosotros prestamos un servicio, pero tiene que estar la decisión de la persona de trabajarlo, de interpelarse, de darse cuenta, de querer cambiar. Pero bueno, nosotros somos unas apasionadas de lo que seguro. hacemos. Ahora, ¿cómo por ahí una emoción puede hasta darnos una identidad, ¿no? Porque es decir, yo soy enojón, o yo soy ansioso, o yo soy una persona triste. Estás marcado por una emoción, entonces allí. En realidad es porque nos identificamos con las emociones y las tomamos como propia. O sea, hay episodios que me generan ansiedad. No es que yo soy ansiosa, porque si no, como a todo o muchas cosas, le ponemos una etiqueta y andamos por la vida con eso. Y también muchas veces eso sirve de excusa de, pero yo soy ansiosa. Claro, sí. ¿No? Yo soy así. Claro, yo soy así. Hay algo que no dijimos que me parece que es muy importante y es esto de que las emociones no son ni buenas ni malas. Son placenteras para vivirla o displacenteras para vivirla. Pero digo, todos vivimos todas las emociones. Y la emoción del miedo, que la gente, o podríamos decir, bueno, es una emoción mala, no, muchas veces nos hace salir corriendo de lugares, ¿no? O actuar rápidamente, no sé, digo, por ahí son más displacenteras transitar una emoción de miedo o de angustia que una de alegría, ¿no? Pero bueno, en realidad no son ni buenas ni malas, todos tenemos que transitar todos, por eso digo, cuando estamos transitando una emoción de un miedo, pero enfrente tenemos un perro que nos quiere morder, por ejemplo, bueno, nuestra acción es salir corriendo, o sea, lo que nos trajo salir corriendo, no sé, bueno, lo que sea, ¿no? La acción que sea. Digo, en ese momento, la emoción del miedo podría decirse que es positiva. Claro, ¿no? Te preserva, te cuida. Te cuida. Claro, exacto. Y esto que decía Vane de las etiquetas, ¿no? Que, digo, ¿cuántas veces nos ponemos en un lugar
que no nos permite cambiar o que no nos posibilita vivir de otra manera o enfrentar desafíos o generar el cambio en cada uno de nosotros, porque no, yo soy así, digamos, desde ese lugar que nos inhabilita en lugar de vernos en términos de posibilidades. Bueno, de esto trata la gestión de la emoción en un punto. ¿Todas las emociones que tenemos están vinculadas necesariamente con nuestra infancia o no? La mayoría. La mayoría, Sí. sí. La mayoría. O sea... Todas tienen un hilo histórico. Y sí, porque, por ejemplo... de cómo yo reacciono, digo, a exacto, porque ¿no? ante un mismo hecho, nosotros en un taller hicimos un ejemplo, una experiencia que estuvo muy linda, que tenía que ver con los miedos de los padres. Que un en hijo, el de pensamientos. Claro, hicimos un taller de pensamiento y lo voy a resumir, ¿no? Pero era algo así como que un adolescente salía y tenía que volver a la 1 de la mañana y no volvía y lo llamaban. Y entonces, ¿cómo actuaría cada uno de nosotros en ese lugar, ¿no? Y hay madres que se angustiarían, no sé, saldrían a buscarlo, llamarían a los hospitales, llorarían. Y hay otras madres que por ahí empiezan a enojarse, que este pibe, que siempre me hace lo mismo, o sea, digo... Ante un mismo hecho, la emoción que nosotros vivimos tiene que ver claramente con nuestra historia, ¿no? Tiene que ver con eso. Sí, es con lo que aprendemos, ¿no? Exacto. Porque lo mismo pasa con la forma en la que amamos. Digo, es la forma de amar que aprendimos. Por supuesto que se puede cambiar y que no es determinante. No es determinante. Influye, es muy importante, pero se puede cambiar, digo, ¿no? Y la manera de cambiarlo es esta, digo, ¿no? Conectarse con uno mismo, el autoconocimiento, buscar herramientas. Pero ¿cuál es el primer paso? Como en todas estas cuestiones, la conciencia, el darme cuenta, porque si yo no me doy cuenta, yo no voy a poder cambiar, porque no sé lo que me está pasando, no entiendo lo que me está pasando, ¿no? Entonces digo, también uno, como en el transcurso de la vida, va como probando estrategias que pueden ser adecuadas o inadecuadas, pero que también las voy a sumar a mi experiencia. O sea, si en determinado momento de mi vida una estrategia a mí me sirvió, digamos, entre comillas, la voy a incorporar dentro de las herramientas que tengo para manejarme. Digo, o sea, es muy fuerte el condicionamiento, que es lo que nosotros llamamos las heridas de la infancia, pero bueno, se puede trabajar, se puede mejorar, todo depende, como siempre, de uno, ¿no? Igual hay emociones que por ahí no vienen de la infancia, son actuales, pero son sociales, ¿no? Y cada uno la va a reaccionar, como decíamos, según su propia historia. Si vamos un poquito para atrás, en la pandemia, la gran mayoría de las personas tenía miedo. Entonces esa es una emoción social, ¿no? Claro, colectiva. Colectiva. Ahora, de ahí depende también de la historia de cada uno, cómo actúa o cuán tanto miedo tenía, ¿no? Sí. Eso. Particularmente usted, tengo varias preguntas y Dale. cruzan todas, ¿eh? Dale. Sí. No, pero particularmente a ustedes, ¿les gusta trabajar con algún público de edad en particular? ¿Alguna? La mayoría de nuestro público son mujeres. Que no quiere decir, perdón, Merce, que no quiere decir que sea exclusiva de mujeres, Claro. sino que... No. Nosotros los talleres y los trabajos nuestros los planteamos en general. Lo que pasa que en esto, y ahora me voy a meter en camisa de 11 varas, a los varones les cuesta, como por supuesto que hay excepciones, pero les cuesta mucho más gestionar sus emociones, reconocer sus emociones, porque hasta hay una cuestión cultural, sí, ancestral, digamos, ¿no? El varón, ¿cuál es la emoción que predomina? El enojo y la ira.
El varón está triste y se enoja, no le gustó algo y se enoja, ¿no? Es la manera de manifestar su emoción, que por suerte va cambiando, porque uno la ve en nuestros hijos, la ve en varones más jóvenes e incluso varones de nuestra generación que con mayor apertura a estos temas y lo van modificando, ¿no? Pero por eso yo creo que, no sé, en contadas ocasiones han ido varones, Sí. han ido, Sí, pero han ido a las charlas más que por ahí a los talleres. a los talleres en profundidad. Pero bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver, como decía Merce, hasta no hace mucho, socialmente correcto, la emoción que podía manifestar el hombre era el enojo. Claro. Entonces todas sus emociones las demostraba con ira o con enojo, así sea tristeza, angustia, todo era enojo. Y después de a poco, bueno, esto se va cambiando, creo que, siempre lo decimos con Merce, han hecho un gran trabajo los pibes de la selección argentina, que han empezado a mostrar ellos, ¿no? Su ellos cuestión. hablaron en el mundial, todo el mundial de las Sí, emociones. Sí. todo el mundial hablaron de las emociones, eso nosotros lo celebramos mucho porque eso da una apertura, ¿no? A que el varón se anime, digamos, por decirlo Claro. así. Aunque se anime no públicamente, pero que aunque se anime en su parte, en su soledad, ¿no? Que empiece a darse cuenta que no es que está enojado, sino que está triste o lo que sea que le pase. Sí. Sí, y además está o que reconozca, que pueda verbalizar la imposibilidad de reconocer, ¿no? Porque yo digo, cuando uno ya lo pone en palabras es diferente. Y acá estamos hablando en términos de salud, porque cuando uno las cosas de alguna manera no las gestiona o no le da una salida adecuada, nos enfermamos. Cada vez más, las enfermedades las están relacionando científicamente con cuestiones que no son únicamente físicas, son emocionales y en algunos casos hasta espirituales, digo. Entonces digo, cuando uno no manifiesta, no expresa, aparecen los síntomas. Porque fíjate lo que decía Vane hoy, la relación que hay entre lo físico y lo psicofísico, digamos, ¿no? Porque uno se pone nervioso y que te agarra un nudo en el estómago, o te transpiran las manos, te da vergüenza, te pones colorado. O sea, hay una interrelación entre lo físico y lo psicológico, que por eso cuando nosotros hablamos de emociones, porque muchos ahora está como el que tiene mala prensa, ¿viste? Todo es emocional, todo es emocional. Sí. Pero digo, más allá de que uno puede tener un interés creado, porque estamos convencidas de esto, hoy el mundo, en el tema de salud, ya no hablan únicamente de hay que operar, hay que extirpar, hay que trabajar el síntoma, el origen del síntoma, que en la mayoría de los casos tiene que ver con emociones no dichas, no gestionadas, guardadas, tapadas, que nos enferman. Los mandatos sociales, los mandatos familiares, ¿cuánto juegan en todo esto? Claro. Los mandatos sociales y familiares juegan un rol súper importante, porque todos los tenemos y todos no estamos preparados para cuestionarlos, ¿no? O por lo menos, en principio, llega un momento que puede que sí, pero digo, en principio, uno no está preparado para cuestionarlos. Uno los vive. Sí. Por más que lo padezca. Por más que los padezca, los vive. Y bueno, hasta que uno empieza a mirar y empieza a hacerse consciente, y bueno, y esto que le funcionó a mi mamá y a mi papá no tiene por qué funcionarme a mí, y no está ni bien ni mal, es diferente. O esto que le funcionó a la sociedad, no sé, en el siglo pasado, no es. Entonces hay que empezar a cuestionarse, pero eso es un gran paso, y es un paso que nosotros vemos que la gente, cuando empieza por ahí,
siempre aparece algo que es la culpa, ¿no? Y la culpa, que es el gran freno de mano que tenemos muchas veces. Y en realidad hay que correrlo de ahí. En realidad hay que correrlo de ahí porque no tiene nada que ver con la culpa, empezar a cuestionar algo que a nosotros no sé si nos agrada tanto. O sea, no sé si este mandato que me impusieron, yo puedo ir por ahí. No, capaz que no. Capaz que a mi mamá le sirvió, a mis abuelos le sirvieron. Y a mí capaz que no, ¿no? Digo, hay muchas corrientes últimamente. No nos vamos a meter en ninguna, pero digo, la cuestión de no sé, de lo familiar, el tema de la amistad. O sea, hay un montón de mandatos que van como deshaciéndose de a poco. Pero es un tema fuerte, es un tema que hay que sentarse y empezar hacerse consciente de eso, porque también hay otras personas, perdón Marcela, ya te dejo, por ahí hay otras personas, digo, que están en contra de esos mandatos, pero como no lo saben gestionar o no lo saben abordar, se enojan o se van. Tantas familias que vemos, ¿no?, que están distanciadas. Todas distanciadas, claro. Tantas familias que vemos distanciadas. Porque eso es lo que nosotros llamamos creencias, ¿no?, que son esas cosas que nosotros tomamos como verdades absolutas. Y cuando nos atrevemos a cuestionarnos, pasa lo que dice Vane, ¿no? Se genera esta crisis de valores, digo. Y entonces, lo que te decía hoy de los varones, digo, nos pasa a las mujeres. Las mujeres, por suerte, nos estamos pudiendo correr de determinados roles, funciones, interpelarnos y conectarnos con lo que realmente queremos y sentimos, digo, ¿no? Por eso es que estos movimientos sociales de mujeres luchando por derechos tiene que ver con esta cuestión, ¿no? A lo mejor puede ser extremo o pueden verse como extremos en algún punto, pero ya va a llegar el equilibrio, digo. Pero lo bueno de esto es animarse a cuestionar estas creencias, estos roles. O sea, las mujeres no somos únicamente esposas, no somos únicamente madres, disfrutamos del placer, tenemos que pensar en nosotros. Digo, qué bueno como demistificar estas cuestiones. Es todo más sencillo, digo, ¿no? No pasa nada. Como decía Vane, lo que en algún momento funcionó, en mi vida incluso, puede no funcionar ahora, digo, ¿no? Esta cuestión de conectarnos con las emociones, con lo que sentimos, y dejar de hacer lo que es mandato, obligación, el deber ser, lo que espera, porque tiene su costo eso, ¿no? Y un costo muchas veces alto, que es lo que hablábamos recién, también, incluso que nos podemos enfermar. Uh-huh. Entonces digo, es como más simple la cosa, ¿no? Menos pensamiento. Sí. Se me desprende de lo que estás diciendo, claro. No sé, lo que uno espera de la otra persona también, uh-huh. ¿no? Cuánto repercute en uno, en las emociones de uno, no sé, qué esperaba yo de mi mamá, qué esperaba de mi papá, qué esperaba de mis hermanos, no sé, de mi pareja, no sé. A mí se me ocurre que hicieron lo que pudieron, digo, ¿no? Porque claro. En esto que decía Vane hoy de corrernos del lugar de la culpa, digo, no hay que sentar a nadie en el banquito de los cruzados, digo, hicieron lo que pudieron, son los papás que tenemos, son los papás que nos amaron, y son los papás, o es la pareja que nos ama, a su manera. Uh-huh. Que yo necesite otra cosa es un tema aparte. Uh-huh. Digo, pero no tomarlo desde ese lugar, ¿no? Y muchas veces trabajar sobre la expectativa, porque muchas veces lo que ponemos en el otro es lo que no nos damos nosotros. Digo, no nos dan bolilla, nos presionan. Pará, ¿vos te das bolilla? ¿Vos te presionás? Digo, ¿no? Esto, nosotros decimos el espejo. Claro. Sí, ante esa pregunta lo primero que me surge pensar es que, suena cliché, pero el otro es otro. O sea, el otro es otro. Entonces, todo lo que haga el otro
repercute en nosotros como nosotros queremos que repercuta. No hay otra manera. O sea, como nosotros queremos que repercuta lo que hace el otro, si nos miente o si nos da un abrazo. O sea, lo que me pasa a mí con eso tiene que ver conmigo, no con el otro. ¿Mm? Bien. ¿Han trabajado con adolescentes? ¿Han probado con eso? ¿O siempre las edades son adultos? Por supuesto, Merce trabaja un poco más, pero en esta cuestión de las emociones y en las cuestiones de, por ahí, algún trabajo se me fue. ¿Orientación vocacional? No, lo de que hemos hecho talleres para que aprendan a estudiar. Ah, claro. Sí. Ahí sí hemos trabajado con adolescentes. Y la verdad que los adolescentes son muy permeables, pero muy permeables en el buen sentido, ¿no? Digo, que hacen como un ida y vuelta. Por ahí hay muchos tapujos que no tienen, más allá que nosotros somos bastante copadas, me voy a permitir decirlo, para trabajar con ellos porque nos gusta, porque nos apasiona también la energía que tienen los adolescentes. Es un público realmente que el ida y vuelta es muy rico, pero muy rico. Sí, yo en esto soy como muy insistente con un tema. Bueno, he escrito en el diario de ese tema. Yo soy una defensora a ultranza de la educación, que salga la ley de educación emocional. La ley de educación emocional, que ya hay en varias provincias, todavía no está la nacional, se está avanzando en algún punto, pero digo, hay que empezar a hablar de las emociones, ¿no? Porque nosotros decimos, el niño no aprende, o el adolescente, como decís vos, no aprende, es disperso. ¿Qué le pasa? ¿Qué está sintiendo? Digo, ¿no? Yo cambio el método, voy a enseñar lengua de esta manera, matemática de esta manera, y el sujeto que aprende, ¿dónde está? Me enoja este tema, me enoja, me subleva, porque digo, es una cuestión que vos decís, hablamos de situaciones de abuso, hablamos de educación sexual integral, hablamos, digo, situaciones que digo, que vos decís, ¿cómo no vamos a hablar de las cuestiones emocionales que transversalmente atraviesa a todo eso, ¿no? Digo, y esto es prevención, porque se puede trabajar desde la escuela primaria. Entonces, cuando llega la adolescencia, que hay un montón de cuestiones, digamos, físicas, hormonales, ¿qué siente ese adolescente? Yo pretendo que me diga de memoria esto y me estoy olvidando del pibe, digo, ¿no? Entonces, yo trabajo en vocacional, como decía Vane, sí, hace muchísimos años que trabajo en vocacional. Y bueno, ¿y por qué funciona tanto la nueva modalidad de la educación emocional? Porque vos te ocupás del pibe, digo, de qué siente, qué le pasa, qué le gusta, qué talentos tiene, digo, ¿no? Entonces, en esto que decís vos de los adolescentes, para mí, para Vane también, porque Vane incluso ha hecho una especialización en eso, para Vane, la educación emocional es clave. Porque esto que nosotros decimos de que hay que aprender a gestionar las emociones, en la educación emocional se enseña, se aprende. En otros países, en España, los nenes en jardín entran a la salita y tienen todas caritas y aprietan la carita de cómo se sienten. Digo, eso es prevención. Y acá no sé qué pasa. Bueno, me encanta la conversación porque ha derivado por un montón de, sí. Y sí, es que es así. De lugares. Sí. Pero bueno, desde la infancia a la adolescencia, si se pudiera hacer eso que estás diciendo, nos ahorramos llegar a la se puede, adultez, chavo. Sí. Se puede, Sí, chavo. Tiene que ver con las prioridades. Pero claro que se puede. Otros países ya es moneda corriente. Y te digo, ¿cuántas son? ¿5 u 8 en las provincias de acá? 5, más o menos. Bueno, que ya está la ley. Por supuesto que esté la ley no garantiza, pero ayuda.
O sea, bueno, por supuesto que hay que hacer hay que trabajar en capacitación docente, porque también hay que darle las herramientas a los docentes, porque por más que quieran, ellos no tienen esa formación. Pero digo, la educación emocional es clave para la gestión emocional y para la salud. Así, cortita. Uh-huh. Sí. Redunda en mejores ciudadanos, incluso. Todo, claro. Todo. Claro. Tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con cómo me comunico, tiene que ver con todo eso. Esto que nosotros hacemos de adulto, ¿no? Aprender a gestionar la emoción de la manera correcta, es lo que dice la ley. Hay que empezar a educar a gestionar las emociones desde pequeños, porque el ser humano es un ser integral. No es un cuerpo por un lado, la cabeza por el otro, lo que sentimos es un ser integral. Entonces hay que abordarlo desde ese lugar. Se me ocurre que durante muchos años todo eso fue cooptado por la espiritualidad desde la religión, digamos, también, ¿no? Que ha jugado un papel a lo mejor muchas veces positivo y un montón de veces negativo, ¿no? Sí. Sí. Y en realidad es porque me parece que tiene que ver con la falta de información, ¿no? Porque es verdad, reconozco y reconocemos que cuando nosotros empezamos a hablar de emociones, mucha gente creía que íbamos por el lado espiritual. Más allá que después nosotras vayamos o no por el lado espiritual, digo, como que el tilde era ese, ¿no? Empezar a hablar de lo que sentimos tiene que ver con lo espiritual. Y en realidad, claramente, como lo dice Merce, y como lo vamos viendo cada vez más, lo emocional, lo que sentimos, tiene que ver con nuestra salud mental, ¿no? Claro. Más allá de la parte espiritual, que también hace, de hecho la Organización Mundial de la Salud lo ha puesto a la parte ahora espiritual como algo importante, ¿no? Entonces, es una integración, porque, bueno, sí, porque hay espiritualidad que tienen que ver con las religiones, pero hay espiritualidad que no tiene que ver con las religiones. Sí, pero yo comparto lo que dice el Chavo, que en alguna parte de nuestra historia claro. Se lo teñía de algunas otras cuestiones por prejuicios quizás, y eso lo llevó a poner en un lugar como de costado. Por eso digo eso de la falta, ¿no?, de información. Tiene que ver con la falta de información, totalmente. Sí. Y bueno, un montón de esas con los dogmas, ¿no? Esto es porque claro, sí, por supuesto. Es así, es así. Pero bueno, nosotros en ese sentido somos unas militantes, digamos, del tema de las emociones. A nosotros nos causa gracia porque por ahí nos ven y dicen, ¡ay, las chicas de emociones! Pero bueno, también como aquellos temas o aquellas cuestiones que me sale interpela nuevamente, que nos interpelan, ¿qué hacemos? Las corremos de lado, tienen mala prensa, las subestimamos. Digo, ¿por qué? Porque si yo acepto eso, tengo que cambiar. Tengo que aceptar cambiar, digo, ¿no? Entonces, también hay cuestiones históricas, sociales, políticas, bueno, todo está como teñido. Sí, claro. Chicas, bueno, gracias por haber venido, les quiero agradecer, pero además las quiero comprometer a que puedan volver en algún momento, porque hay un montón de cosas más para conversar, para charlar, para dilucidar, seguramente. Les quiero preguntar dónde las puede encontrar la gente, si tienen redes sociales, si tienen teléfono, dónde comunicarse la gente. Yo antes de terminar quiero decir lo que decimos siempre cuando terminamos los talleres, es que esto no es otro mundo y no es otra cosa y no es difícil. Hacerte consciente es de a poco, es de todos los días un poquito. Es un trabajo que nadie va a hacer por nosotros. Entonces, o nos vamos haciendo conscientes de a poco, o
seguimos viviendo en piloto automático. Claro, bueno, claro, está bien, porque depende si cada uno, por supuesto que coincido totalmente con lo que dice Vane, pero digo, son decisiones. Exacto. Y hay personas que pueden, hay personas que no pueden, hay personas que les interesa y hay personas que no les interesa. Claro. Nosotros tenemos como te decíamos al principio, un emprendimiento que se llama MB, Inteligencia Emocional, y estamos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, y después tenemos nuestras redes personales, y después nuestros teléfonos también figuran ahí. ¿Y qué más? No, y tenemos un podcast que vamos por el episodio 4, en el cual está en YouTube, y ahí en las redes está el link para ir, y ahí hablamos de emociones, hablamos de pensamientos, estos últimos, y bueno, y así vamos, salen 2 por mes, los invitamos, tenemos muchas, de los podcasts son muy cortitos, entonces tenemos mucha gente que nos escribe y nos dice, ay, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan entonces ahí como que vamos teniendo una listita de lo que vamos hablando. Los invitamos a todos a que nos sigan. Reiteramos entonces cómo están en las redes. MB Inteligencia Emocional. Bien, perfecto. M de Mercedes, B de Vanessa. Bien, para que quede clarísimo. Clarísimo. Para que no se olvide. Sí. Chicas, totalmente emocionante la conversación. Qué bueno, qué bueno, y te agradecemos. Gracias, un gusto. Gracias. Y bueno, las espero en algún otro momento. Cuando quieras, nos encanta la radio, así que cuando sí. vos quieras, Sí, hay un estamos. montón de temas, Sí. de pareja, de conversaciones difíciles, de esto que hablábamos de la infancia, de muchos temas. Bueno. Así que cuando vos quieras nos invitás, nosotros venimos. Seguramente. Gracias. Así será. Gracias por venir. Gracias. Vanessa Roussiot y Mercedes Querejeta estuvieron con nosotros.